Hoy deseo reflexionar sobre un término que se vincula estrechamente con nuestras vidas y que se encuentra presente en todos los espacios en los que el ser humano se desarrolla. Se trata de un vocablo empleado con frecuencia, aunque muchas veces asociado a errores en cuanto a su carácter etimológico o filológico. Hablo, señoras y señores, de la comunicación. Algunos, al referirse al acto de informar, no son explícitos para dar a entender las diferencias entre un proceso en el que dar noticia de algo, sin la recepción de respuestas para la construcción de un diálogo, no constituye una comunicación. Y en este sentido se impone precisar que dialogar, una actividad esencial para los temas que ahora tratamos, debe centrarse en la conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa. En otras palabras, un diálogo puede entenderse como la discusión sobre un tema determinado con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Por eso insisto. Informar, no es comunicar. Y debo aclarar que, informar es un acto de comunicación, pero se trata de un proceso lineal. La información es cualquier transmisión unilateral de mensajes de un emisor a un receptor, y transmitir mensajes no deja de ser una mera acción informativa. Sin embargo, comunicar es un proceso circular en el que adquieren importancia ambas partes. Siempre que comunicamos algo, estamos informando, pero no siempre que informamos, estamos comunicando. Una verdadera comunicación necesita de un intercambio de puntos de vista con el objetivo de llegar a un acuerdo que genere una acción común, como su propio nombre indica, común, y acción. Tal vez, interpretar ese concepto y darle la profundidad que requiere, puede acercarse a la idea del austriaco Peter Drucker, uno de los filósofos conocidos de la administración del siglo pasado. Este investigador señalaba que lo importante de la comunicación se encuentra en la interpretación y asimilación de lo que se escucha. Tratar este tema obliga a recordar también al profesor Mario Kaplun, quien decía de la comunicación como un proceso por el cual un individuo entra en cooperación mental con otro, hasta que ambos alcanzan una conciencia común. Ese autor fue un educomunicador, radialista y escritor argentino promotor de lo que nombró comunicación transformadora, en oposición a la educación bancaria, también criticada por el conocido educador brasileño Paulo Freire. Es así que, en este terreno de la ciencia se impone el dominio de conceptos, cuyo uso erróneo suele derivar en catástrofes lingüísticas y prácticas. Viendo un concepto como categoría o modo de clasificar una determinada información, en función de su importancia, todo concepto es una configuración subjetiva que constituye una expresión dinámica de un objeto de estudio. Es decir, la interpretación que realiza un sujeto de una idea determinada vinculada al entendimiento. Encontramos la comunicación entre personas que no trabajan vinculadas a la ciencia, pero también entre los que viven centrados en la curiosidad y la interrogación. Lo que en lenguaje común podría expresarse como los que hacen ciencia. Y esos, los investigadores, los que se vinculan a la gestión científico-investigativa, tienen, entre una de sus principales tareas a la comunicación científica, tanto más que otros profesionales, como los periodistas en los medios de información. A partir de esa evidente relación, entre los científicos y la comunicación de lo que dominan, los resultados que obtienen, los conocimientos que internalizan, es que necesito referirme a la ciencia. La ciencia, que, como concepto, tiene numerosas acepciones dependiendo de los enfoques epistemológicos de cada autor. Sin profundizar es posible expresar, que la ciencia es todo el saber, conocimientos, constituido, u obtenido, mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurado y del que se deducen principios y leyes generales. Tiene capacidad predictiva y es comprobable experimentalmente. Algunos autores afirman que la ciencia, desde su diversidad epistemológica, es un proceso social complejo que puede ser considerado, procesos, actividad y conocimiento. El profesor Núñez Jover, con su visión que engloba ciencia, tecnología y sociedad, explica que no consiste solo en el resultado de una labor investigativa,
sino que es una actividad profesional institucionalizada. Ese reconocido autor afirma que la ciencia supone educación prolongada, internalización de valores, creencias, desarrollo de estilos de pensamiento y acción. Aunque el objetivo y significado de la ciencia, como expresaba Albert Einstein, tiene significados diferentes para distintas personas, no cabe duda de la trascendencia de la construcción del conocimiento como resultado de la investigación científica. Es el espacio esencial donde se construye ese recurso intangible, y transita a través de una sucesión de síntesis. Es un proceso complejo, integrador, continuo, cíclico y progresivo donde se reconocen niveles de desarrollo que pueden transitar por la exploración, la descripción, la correlación, la explicación y la interpretación. Ahora bien, hacer ciencia, al decirlo en términos coloquiales, es más que una simple frase, un conjunto de procesos que se gestionan, y eso me obliga a enunciar brevemente a la gestión científico-investigativa e innovativa. En otras palabras, me refiero al conjunto de tareas que se sustenta en la aplicación del método científico, en un sistema contextual de procesos integrados, desde la gestión del conocimiento. Abarca la vigilancia tecnológica, la vigilancia en salud, la gestión prospectiva, la gestión de proyectos de investigación e innovación y otros. Incluye además a nuestra protagonista de hoy, la comunicación científica. La gestión científico-investigativa en el sector de la salud pública es compleja, como ese tipo de sistema, y la difusión de la producción científica ha de ser constante, para lo que se requiere del compromiso de los profesionales involucrados. De no ser así, el proceso se fragmenta, y se pierden los esfuerzos intelectuales de quienes contribuyen a acrecentar el acervo científico con ideas y perspectivas teóricas nuevas. La comunicación no se produce solamente entre sujetos aislados, siendo vital en la dinámica de los escenarios organizacionales, viéndolos como sistemas sociales. Es decir, en las instituciones y especialmente en las organizaciones de salud pública. Algunos autores la citan como un conjunto de técnicas estratégicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización y su medio. Influyen opiniones, actitudes y conductas. También, por supuesto, esta requiere de planificación, control y evaluación. Por último, aclaremos las diferencias entre difusión y divulgación. Divulgar un contenido científico constituye un proceso dirigido esencialmente al gran público, situando ante lectores interesados, sin distinción, un tema vinculado con la ciencia. Aprovecho para citar a la doctora Victoria Espinosa Santos de la Universidad Austral de Chile que expresa lo siguiente: saber divulgar una publicación científica es una forma de gestión del saber adquirido. Esa investigadora insiste además en que la divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de todo investigador, al contribuir a democratizar el conocimiento. Difundir la ciencia entre colegas es diferente, al tratarse de un discurso especializado que deriva del cumplimiento de determinadas normas, como las de la APA o las Vancouver. Sin embargo, un artículo, como una de las formas de difundir el conocimiento, debe cumplir requisitos no solo en cuanto a la forma de presentar las referencias bibliográficas, sino en la forma de presentación de los contenidos. Tal es el caso del modelo IMDR. Este se corresponde al acrónimo formado por los términos introducción, métodos, resultados y discusión. Se trata de una estructura esperada por la mayoría de las revistas académicas para aceptar manuscritos. Desde la idea anterior me remito a la frase que preside la cultura del publica o perece, que es común escucharla en nuestros predios. Y es que los investigadores percibimos la presión por obtener resultados desde la necesidad de sobrevivir en un ambiente extremadamente competitivo. Se nos juzga esencialmente por lo que publicamos. Y esto ocurre en un contexto donde no siempre funciona el acceso abierto, y en muchos casos no tenemos la posibilidad de obtener la información buscada, desde la exigencia de un pago por recibir ese servicio. El acceso abierto es,
de acuerdo con la llamada Iniciativa Budapest, la disponibilidad gratuita de literatura científica en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usar la misma. Siempre que sea con cualquier propósito legal, cumpliéndose el mismo sin ninguna barrera financiera, legal o técnica. La ciencia abierta se entiende como un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles y reutilizables por todos. Ello posibilita las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, más allá de la comunidad científica tradicional. De hecho, este tema se instituye con fuerza propia para insertarse en el proceso de formación de los investigadores a partir de la relación esencial que se establece entre el proceso comunicativo y la formación científica que el sujeto posee. Es que el objeto de estudio de las ciencias particulares está atravesado por la comprensión, la explicación y la interpretación, lo que se expresa en la construcción de textos científicos. Así, el investigador debe dar un tratamiento diferenciado a los procesos comunicativos tanto para el texto escrito como para la discusión científica. Pero los textos, al no tener una retroalimentación directa por parte del lector, requiere de una redacción y un estilo que prevea una adecuada interpretación. Esta apreciación pone a la vista la connotación de las publicaciones científicas en el contexto comunicacional. Y nos obliga a dejar abierta una pausa para el próximo post, en el que los artículos deberán ser los principales protagonistas. Hasta entonces. Gracias.